A continuación, salud visual. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Visual, un segmento dedicado a informar sobre el cuidado de los ojos con la conducción del Dr. Marcelo Larco. Salud Visual. Bienvenidos amigos televidentes a este nuevo programa de Salud Visual. En esta ocasión vamos a topar un tema sumamente importante. Tenemos un invitado especial, el doctor Gregorio Gabela, que es un experto en las enfermedades de la mácula, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Retina y expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Oftalmología. Bienvenido, Gregorio. Y quisiera que, por favor, nos hagas una introducción anatómica y fisiológica de lo que es la mácula y cómo funciona. Muchas gracias, Marcelo. Gracias, es un gusto estar con ustedes, televidentes. Lo que me preguntas, la mácula, ¿qué es? Nosotros en el ojo tenemos algunos tejidos importantes. El más importante probablemente es la retina, la que se ve aquí en color tomate, que va desde la parte de adelante hasta la parte de atrás. Y la posición más importante es lo que llamamos la mácula. La mácula está en la parte posterior, por encima de lo que es el nervio ubicada, y en ese sector que tiene aproximadamente unos 4 milímetros es el que nos permite ver las cosas con detalle. Tiene un punto central que le llamamos la fovea, y cuando eso se afecta, los pacientes, las personas no pueden ya reconocer el rostro de las personas, no pueden leer, no pueden escribir. Por eso es que las enfermedades que afectan a esa parte de la retina se convierten en extremadamente graves y tenemos que tratar de hacer algo para mantener a nuestros pacientes con visión. Gregorio, para que les quede un poco más claro a los televidentes, ¿cómo ve un paciente con una maculopatía, con una enfermedad de la mácula? ¿Cómo refiere? El paciente llega quejándose de que no puede reconocer los rostros de las personas, que le cuesta leer, que le cuesta escribir. Básicamente esa es la queja. Y si tratamos de ver qué visión tiene, resulta que en el área central de lo que vea, ve una mancha negra. Entonces, si te están viendo a ti la cara, no te alcanza a ver los ojos ni la nariz, pero sí te ve la frente, te ve los labios, te ve la corbata, cuando te estaba tratando de ubicar los ojos. Tiene ese manchón, por eso es que no reconoce los rostros, por eso no puede leer. Pero el paciente no se queda ciego en el sentido de que se quede totalmente sin ver y puede obviamente caminar, puede comer, pero no puede hacer actividades de lectura, de escritura, de ver televisión con detalle. Muy bien. La primera diapositiva, por favor. Bueno, Gregorio, aquí tenemos dos imágenes. La una es un fondo de ojo normal, en donde se puede ver la mácula, y en la otra se observa una mácula alterada. ¿Podrías describir cómo es un fondo de ojo normal para nuestros televidentes, por favor? Bien, el que se presenta ahí es una toma del área central. Entonces vemos algo ahí de redondito, de color rosado o casi tomate, de donde salen unos vasos sanguíneos. A eso le llamamos al nervio óptico, que está en el lado izquierdo de la imagen izquierda. Si nos vamos en esa misma imagen, que es más rosadita, hacia el lado derecho, llegamos a una zona café con un centro un poco más oscurito. A eso le llamamos la fovea. Y la mácula que estábamos hablando antes va desde el vaso que ven arriba al borde de la imagen hasta el vaso grueso que se ve abajo. A toda esa área le llamamos la mácula. Esa es la porción normal de un paciente que debe estar viendo muy bien si el resto del ojo está funcionando adecuadamente. Se dice, es tan importante este sector, esta área del ojo, que se dice que son los 5 milímetros cuadrados más valiosos que tiene un ser humano.
Y es así porque es el sitio en donde con lo que podemos tener la visión de 20/20, porque hay unas células especializadas en ese sector, Gregorio. Los receptores de la luz se diferencian, hay dos tipos de receptores, uno los llamamos conos porque tienen formita de cono y los otros los llamamos bastones porque tienen la forma de un bastón que usan los viejitos. Los bastones se ubican en la parte periférica de la retina y en cambio en la parte central, en esa que le veíamos café, se ubican exclusivamente conos y conos muy especiales que son muy finitos y están muy juntos para permitirnos el leer, el escribir, el ver con detalle. Además de que esos en el área central tienen casi comunicación directa hacia el cerebro, van de un cono, una célula, a una neurona directamente que va hacia el cerebro. Por eso es que transfiere una información muy fidedigna. Cuando se pierde ese área central, como en la foto que está en el lado derecho, que lo ven toda alterada, el paciente no tiene cómo mandar la información y obviamente si va a ver con las zonas sanas que están arriba, a la derecha o abajo, esas no le permiten una visión normal y lo único que conseguirá ver son letras muy grandes, letras tal vez 40 o 50 veces más grandes que la letra que tenemos en el periódico para leer. Entonces, en la imagen del que ustedes observan en su lado derecho, se puede observar una mácula afectada, hay unas áreas hemorrágicas, es decir, este paciente tiene una maculopatía relacionada con la edad, es una degeneración macular relacionada con la edad. Gregorio, a lo largo de tu trayectoria profesional, siempre te dedicaste a la retina. Tú estaba pensando que tú has vivido los diferentes procesos de tratamiento de la patología macular, porque primero se trataba con láser, después apareció la teoría del verte por fin, que quisiera que nos expliques, y finalmente los antiangiogénicos. ¿Podríamos, para que los televidentes nos entiendan mejor, ir explicando en qué consistían estos tratamientos? Claro. El primer tratamiento que comenzamos a hacer debe haber sido alrededor del año 85, 86, cuando yo me formé. Cuando un paciente tenía un problema de mácula donde había vasitos, lo que hacíamos era destruir los vasos utilizando una luz de láser. El problema es que si los vasos estaban exactamente en el área central, le quemábamos el área central al paciente y el paciente que veía un 40 o 50%, terminábamos el láser y veía apenas un 10%. Pero teníamos la ventaja de que con ese tratamiento quedaba con 10% de visión para el resto de su vida y por eso le hacíamos el tratamiento. Si no hacíamos nada, ese paciente bajaba la visión central probablemente a un 2 o a un 1%. Un gran avance que tuvimos fue alrededor del año 2000, 99, 2000. Se hicieron pruebas durante los 5 años anteriores o 6 años anteriores y se inyectaba una sustancia por vía intravenosa que se fijaba en los vasos de crecimiento anormal en todo el cuerpo y especialmente se fijaba en el ojo donde teníamos acceso y luego de eso dábamos un láser que no producía quemadura, que reaccionaba con esa sustancia y conseguía cerrar los vasitos. El problema es que había que aplicarlo 2 veces, 3 veces, 4, 5, 6 veces durante los siguientes 2 años, era muy costoso y lo que se conseguía era mantener la visión que traía el paciente cuando llegó al consultorio o que no perdiera más allá de 2 filas más de líneas, pero nunca mejoraban la visión. Si conseguíamos que se mantuviera igual que el día que llegó, estábamos felices y contentos y era un gran éxito, pero eso nos frustraba porque en realidad nunca conseguíamos que los pacientes recuperaran visión, apenas los manteníamos. Entonces, si el paciente llegaba muy mal al consultorio, lo que conseguíamos es que se mantenga con su visión muy mala los siguientes años, que siempre era mejor que si dejábamos avanzar la enfermedad. Y finalmente, aproximadamente desde el año 2005, comenzamos con las inyecciones de sustancias directamente dentro del ojo que consiguen que los vasos que están produciendo la alteración se retraigan y el líquido que sale de esos vasos se absorba y poniendo una cantidad adecuada de inyecciones y sabiendo hacer bien el seguimiento, los pacientes no solo que mantienen la visión, sino que pueden recuperar visión, especialmente cuando ven torcido, cuando su imagen ve las líneas torcidas y eso les dificulta leer, eso es lo primero que desaparece. Prácticamente 2 o 3 días después de la inyección ya no ven torcido y la visión comienza a recuperarse, a tal punto que los últimos estudios indican que después de 5 años de tratamiento, el 40% de los pacientes mantiene una visión de 80% o más.
Parecería poco que el 40% mantenga esa visión tan buena, pero es mucho mejor que todos los tratamientos anteriores, o es mejor que no hacerse tratamiento en el cual uno se queda sin visión central. Yo quisiera recalcar que lo que acaba de mencionar Gregorio es fundamental. Esta era una enfermedad que tenía prácticamente un pronóstico muy pobre, un pronóstico sombrío, porque la posibilidad de que el paciente conserve su visión era muy baja, y con los antiangiogénicos, el pronóstico visual de una inmensa mayoría de pacientes mejoró significativamente, porque la degeneración macular es una enfermedad muy frecuente, Gregorio. Se ha convertido en una enfermedad muy frecuente porque sabemos diagnosticarla mejor y porque la población vive más. La expectativa de vida ha aumentado. En nuestro país ya sobrepasó los 80 años la expectativa de vida. Entonces, mientras más viven las personas, mayor envejecimiento hay. Y el tener degeneración macular es casi como tener canas, como tener arrugas. Nos va a tener que aparecer, igual que tener catarata. Uno va a desarrollar todo eso a medida que más vive. ¿Sí? Entonces estamos comenzando a verlo más. Además, ya los oftalmólogos están más adiestrados en descubrir esa enfermedad y tenemos interés también porque ya hay un tratamiento. Ya podemos hacer algo por el paciente, ya podemos recuperarlo, entonces hay más énfasis en encontrar esa enfermedad. Sin embargo, yo creo que es una área que debe ser manejada con conocimiento tanto en el diagnóstico preoperatorio como en saber aplicar adecuadamente el medicamento, conociendo sus ventajas, sus desventajas, sus contraindicaciones, sus efectos colaterales, y poder hacer un seguimiento adecuado al paciente. Es importante que el médico que hace una inyección de un antiangiogénico tenga una formación adecuada. Eso es muy importante. El poner la inyección es extremadamente fácil. Pinchar un ojo no tiene mayor misterio. O sea, todos podríamos pinchar un ojo, todo oftalmólogo. El problema es tener buen entrenamiento para diagnosticar bien la enfermedad, saber en qué estadio se encuentra la enfermedad, si se va a beneficiar o no de recibir ese medicamento. Una vez que ya definimos que sí se va a beneficiar, hay que saber cuántas dosis hay que poner de inicio y hay que saber muy bien cómo se hacen los seguimientos, en qué momento se vuelven a repetir exámenes, en qué momento se para de inyectar y si se da un espacio para repetir. Entonces, si el médico solamente ve que tiene una degeneración macular y le inyecta y no sabe cómo hacer bien el seguimiento, o solamente le pone las dosis de inicio y luego no hace el seguimiento durante 1, 2, 3, 4 años, no vale la pena haberle hecho las dosis de inicio porque igual se queda ciego. Entonces son pacientes que deben ser manejados por alguien que realmente tiene conocimiento en eso y que ha tenido entrenamiento en manejar degeneraciones maculares. Igualmente todo lo que se refiere a inyecciones intravítreas para las otras enfermedades que no solo son por la edad, sino que pueden ser las obstrucciones venosas o especialmente los diabéticos que también pierden visión central y que requieren las mismas inyecciones. El médico que debe hacerlo no es el oftalmólogo general, sino un oftalmólogo que tenga entrenamiento en retina y vitrio, porque él no solo que va a inyectarle, sino que sabe cuándo inyectar, cómo inyectar y cuándo también parar el tratamiento, cuando ya no es necesario seguir haciendo las inyecciones. Muy interesante. En la degeneración macular, por ejemplo, existen dos formas, la forma húmeda y la forma seca, en la forma seca y hay una atrofia del tejido retiniano y no tiene sentido la inyección de un antiangiogénico, no así en la forma húmeda en la que hay un vaso anormal que está permitiendo la salida. Es un vaso que está anatómicamente mal estructurado de tal manera que es permeable y permite la fuga del contenido de líquido intravascular hacia el espacio extravascular, hacia el espacio intersticial y genera edema. ¿Es así, Gregorio, el manejo de la degeneración macular? De momento, bien lo dividiste en degeneraciones húmedas y degeneraciones secas. Las formas secas, donde solamente hay atrofia del tejido, por el momento no existe un tratamiento con inyecciones. Por el momento lo único que hacemos es darle complementos vitamínicos, complementos de antioxidantes, para tratar de enlentecer el proceso de envejecimiento de esa mácula. Es posible que en los siguientes 3 a 4 años exista tratamiento ya para esa enfermedad, para detener el avance y probablemente sea con inyecciones, pero tenemos que esperar todavía 3 o 4 años y no son los productos que estamos usando actualmente.
En cambio que para la parte húmeda, tal como explicaste, el problema es que hay un crecimiento de vasitos anormales que no tienen las paredes convencionales del resto del cuerpo y por eso dejan salir líquido y también producen hemorragias. Esa salida de líquido es la que nos quita la visión. Entonces, cuando inyectamos un líquido especial que tiene anticuerpos dentro del ojo, consigue que esos vasitos comienzan a retraerse, no sigan produciendo el líquido y por eso es que mejora la visión del paciente y se le detiene en el estadio en que está la enfermedad. Este procedimiento indudablemente tiene riesgos porque es un procedimiento intraocular, es un procedimiento rápido, pero es un procedimiento intraocular. ¿Cuáles serían las recomendaciones para evitar las complicaciones luego de una inyección intraocular de un antiangiogénico? Lo primero es un procedimiento que debe considerarse de forma muy seria, no porque demora muy poco tiempo lo vamos a considerar muy simple y que no tiene riesgos. Tiene riesgos, el riesgo más importante es una infección. Entonces, si el riesgo más importante es una infección y cuando uno tiene una infección en el ojo prácticamente pierde el ojo, muy pocos son los que se salvan. Entonces, esto tiene que hacerse bajo medidas muy importantes de cuidado en lo que se refiere al médico, que use mascarilla, que se ponga guantes, que lo haga en una habitación preparada para eso, una habitación limpia para solamente poner inyecciones o que lo haga en un quirófano de oftalmología con todos los cuidados. Entonces no es cuestión de simplemente lo pongo en el consultorio, lo pongo en el pasillo, lo pongo en la sala de espera. Tengo que hacerlo en un sitio preparado para evitar que vaya a tener una infección. Debo ponerle al paciente en contacto con una sustancia que mate todos los gérmenes. Entonces generalmente le ponemos yodo en contacto con la superficie del ojo y ese yodo mata todos los gérmenes para luego poder hacer el pinchazo. Después de hacerlo, algunos médicos mandan que se ponga antibiótico, otros no piden que se ponga antibiótico, hay una discusión al respecto, se puede hacer de cualquiera de las dos maneras y lo que sí hacemos generalmente es pedirle al paciente que no vaya a jacuzzis, a saunas, a piscinas durante por lo menos los siguientes 8 a 10 días, porque hemos pinchado el ojo, hemos creado una solución de continuidad por donde podrían entrar bacterias al interior del ojo y como saben las piscinas es el agua más cochina que existe. Entonces por ahí podría infectarse, entonces se le pide algo que sí puede hacer el paciente una semana de no meter la cabeza en agua contaminada. El ducharse, lavarse la cara, eso sí puede hacer porque esa es agua corriente, no es agua contaminada. Aparte de la degeneración macular, que es la causa más frecuente en la que los pacientes requieren de inyecciones intravítreas, ¿en qué otras enfermedades está indicada la aplicación de estos medicamentos? La siguiente que con más frecuencia hacemos es los problemas de diabetes. La diabetes afecta a todo el cuerpo, pero afecta especialmente a los ojos y deja a los pacientes ciegos, pierden la visión por algo similar a lo de la degeneración macular. Crecen vasitos nuevos, vasitos que sangran, vasitos que producen salida de líquido. Entonces esos pacientes también requieren de la inyección del mismo tipo de agente, lo mismo que inyectamos para degeneración macular. La otra son las trombosis, cuando se forma un coágulo en una vena en el interior del ojo, el paciente pierde por ese motivo la visión, se produce un gran engrosamiento de la retina, se acumula líquido en la retina. Igualmente en esos pacientes también se utiliza estas mismas inyecciones para reabsorber el líquido y conseguir que recuperen visión. Otras alteraciones que pueden requerir son los altos miopes, que tienen a veces hemorragias y pierden la visión, también se hace por la misma idea ese tipo de inyecciones. Probablemente esas son las 4 causas más frecuentes en las que inyectamos. Obviamente los miopes son los que menos inyectan y los que menos inyecciones requieren. Ellos a veces con una sola inyección ya quedan bien para el resto de su vida. Por lo menos de ese ojo, a veces les da en el otro ojo. Los televidentes y los pacientes tal vez estén más familiarizados con los términos Lucentis o Avastin, que son los nombres comerciales de algunos de estos medicamentos, que con el término antiangiogénico. ¿Qué diferencia importante tú has encontrado entre estos dos medicamentos o son similares? Básicamente no hay diferencia. El uno fue diseñado para curar cáncer, especialmente cáncer de colon, lo que es el Avastin, y el Lucentis es una fracción del Avastin y todos los estudios fueron diseñados para utilizarse dentro del ojo. Como no disponíamos de Lucentis porque estaba en los estudios, nos enteramos de que existía Avastin y de que eran parientes los medicamentos, se lo probó en todo el mundo y se vio que funcionan, y hay estudios que dicen que funcionan exactamente igual. Lo que hay que tener cuidado
¿Qué es? El Lucentis viene en una monodosis que nos lo venden exclusivamente para ese paciente. Uno saca del frasco e inyecta en el ojo. El Avastin, como es para cáncer y es para ponerse intravenoso, viene en un frasco muy grande con mucha cantidad de medicamento. Entonces no sale una dosis, sino que si uno sabe sacarlas pueden salir 20, 30 y hasta 40 dosis, lo cual abarata el producto. El problema es saber sacarlo bien, en buenas condiciones y utilizarlo adecuadamente para que no se contamine. Si el proceso de obtención del medicamento es bien hecho, el resultado final usando Avastin o usando Lucentis es exactamente el mismo, siempre y cuando su médico o el centro en donde lo hace garantice que ha habido un buen manejo del medicamento. Muy interesante. Gregorio, en el próximo Congreso Ecuatoriano de Oftalmología, que va a llevarse a cabo en el mes de septiembre, se va a realizar un evento muy importante en nuestro medio. Por primera vez se va a hacer un congreso asociado entre la Sociedad Europea de Retina y la Sociedad Ecuatoriana de Retina. ¿Qué nos podrías informar en relación a este evento y qué enfermedades, qué tópicos se van a tratar? Hemos conseguido que el Congreso de Oftalmólogos de Europa y Latinoamérica tome Quito como sede y lo unimos al Congreso Ecuatoriano de Oftalmología, y la Sociedad Ecuatoriana de Oftalmología nos ha permitido 2 días para que tratemos solamente retina. Eso es muy bueno. Van a venir aproximadamente 6 médicos de Europa como expositores y vienen de Latinoamérica 15 médicos como expositores desde México hasta Argentina. Los temas, básicamente lo que conversamos, vamos a hablar de utilización de Lucentis, de Avastin en diabetes, en degeneración macular, en obstrucción de vena. Esos son los temas de estrella, y fuera de eso vamos a hablar lo que son cirugías ya de desprendimiento de retina, cirugías en pacientes diabéticos y cirugías combinadas, cirugías de catarata y desprendimiento de retina, o de catarata y hemorragia vítrea. Pero el énfasis mayor va a la parte clínica, a cómo mejorar los diagnósticos para la degeneración macular, para la retinopatía diabética, y cómo utilizar los medicamentos que estamos inyectando actualmente. Muy interesante. Un tema final que quisiera tratar es el glaucoma neovascular. A veces, para controlar la presión, que en este glaucoma se caracteriza por ser extremadamente alta, y en muchos casos este glaucoma lleva a la pérdida total de la visión, con el agravante de que el paciente tiene un ojo rojo y doloroso. Estos pacientes tienen muchos vasos, ya no solamente en la retina, sino también en el iris. ¿Tiene indicación los antiangiogénicos en estos casos? Sí. Todo vaso anormal que crezca en el ojo, si le inyectamos un antiangiogénico, Avastin, Lucentis, esos vasos desaparecen y el ojo se tranquiliza. El problema es que tienen un tiempo limitado de vida y a veces hay que repetirlo. Obviamente se complementa el haberle inyectado ese medicamento con una aplicación de láser para destruir el tejido y de esa manera no vuelvan a crecer los vasos. Tiene indicación cuando el paciente todavía tiene visión. Si el paciente ve algo, ve la mano, cuenta dedos o ve letras al frente, les inyectamos antiangiogénicos y controlamos luego con el láser y mantenemos al ojo con visión y ya controlado el glaucoma. Pero si el paciente llega ciego, no ve la luz, está con el ojo rojo, está doloroso y está lleno de vasos, probablemente es demasiado caro y costoso el inyectarle y molesto para el paciente, y solamente le damos corticoides en colirio y le damos un poco de atropina y el paciente termina con un ojo blanco, no doloroso y tranquilo, y no ha gastado el costo altísimo que tienen las inyecciones y el riesgo de infección que tiene el ponerse las inyecciones. Entonces hay un manejo para el glaucoma neovascular cuando el paciente ve y cuando el paciente ya está ciego. Cuando está ciego, utilizar toda la vida 2 colirios lo va a dejar tranquilo y no va a tener tanta molestia. Muy bien, amigos televidentes, este programa creo que ha dejado mensajes claros. Primero, que la degeneración macular es una enfermedad frecuente, que las maculopatías, enfermedades de la mácula, son enfermedades frecuentes que requieren el tratamiento por un oftalmólogo formado en retina, de tal manera que el paciente reciba la mejor oportunidad de tratamiento. Como Gregorio bien decía, cualquiera puede poner una inyección intravítrea, pero ese ojo merece lo mejor. Estamos hablando de la visión, que es el sentido más importante que tenemos. Quiero agradecerte, Gregorio, por tu presencia, y amigos televidentes, será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Visual, un segmento dedicado a informar sobre el cuidado de los ojos con la conducción del Dr. Marcelo Larco. Salud Visual,